A manera de recordatorio, nuevamente la semana pasada estudiamos el reino universal de Dios, la relación de Jesucristo, ustedes recordarán, con este reino universal de Dios. Lo podemos resumir en 5 grandes puntos. Número 1, que este reino, el reino universal de Dios, es presente, ¿verdad? Ustedes lo recordarán, afirmamos eso, que este reino universal de Dios es presente. Número 2, que abarca desde la creación y hasta por toda la eternidad. Abarca desde la creación y hasta por toda la eternidad. Número 3, que Dios tiene el derecho a reinar soberanamente sobre este reino universal porque Él es el creador. Él es el creador de todo. 4, que es Jesucristo quien administra y ejecuta este reino mediante, mayormente, su providencia. Y 5, que Él reina, Jesucristo, en este reino universal, escuche bien, desde el trono de Dios que está en los cielos. También anticipamos que tanto el reino mediador de Dios como el reino eterno de Dios son eventos futuros. Son eventos futuros. Y para ubicar a cada uno de estos reinos, le ofrecí una línea de tiempo bíblico. No sé si alguien lo recuerda o alguien incluso se lo memorizó y pueda pasar al frente y decirlo. No, no es cierto. No les pedí eso, que se lo memorizaran, pero lo vamos a repasar juntos, simplemente para tenerlo fresco en nuestra mente. En los evangelios tenemos el nacimiento, la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Después, en Hechos 2, tenemos el nacimiento de la iglesia, ¿verdad? Y el inicio de una etapa escatológica, un tiempo escatológico denominado los postreros días o los últimos días. Después tenemos en esta línea de tiempo bíblico al rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia que estudiábamos hace unos momentos con Eduardo. 7 años de tribulación sucederán aquí en la tierra para los que se queden. 7 años de tribulación, 3.5 años malos y los siguientes 3.5 años más malos, terribles. Pero aquellos que hayamos sido arrebatados en este rapto, es decir, la iglesia, allá el mismo periodo de tiempo, pero allá en los cielos, disfrutaremos del tribunal de Cristo. ¿Y por qué es que disfrutaremos del tribunal de Cristo? Porque no seremos juzgados, sino seremos recompensados únicamente. Y más tarde también seremos parte y disfrutaremos de las bodas del Cordero. Después de terminados estos 7 años literales, el siguiente evento es la segunda venida de Jesucristo. Y luego la batalla de Armagedón. Inmediatamente después, el juicio de las ovejas y los cabritos. Luego, la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Y entonces, el establecimiento aquí en la tierra del reino milenial de Jesucristo. Y al terminar este reino milenial, obviamente de duración de 1000 años literales, una última rebelión de Satanás se levanta junto con aquellos que él engañó en ese periodo para en un instante y de manera aplastante ser consumidos y Satanás finalmente y por toda la eternidad ser lanzado al lago de fuego. Después de eso, el gran juicio del trono blanco, donde únicamente los pecadores enfrentarán ese evento y únicamente también nada más para ser juzgados y enviados al infierno. Y finalmente, después de eso, el estado eterno. Ahora, ¿dónde encontramos ubicado el reino mediador de Dios? ¿Alguien puede decirlo si prestó atención? ¿Dónde ubicamos este reino mediador de Dios? Durante el milenio, de acuerdo a esta línea de tiempo, en el futuro reino físico milenial de Jesucristo. Y más fácil, ¿dónde encontramos situado el reino eterno de Dios? En los cielos nuevos
y en la tierra nueva, en el estado eterno. Y hermanos, nuevamente para ayudarles, un resumen anticipado. El reino universal de Dios, ese que estudiamos un poquito más la semana pasada, es ejercido soberanamente por Jesucristo hoy, en el presente, desde el trono de Dios que está en los cielos y a partir del inicio de la creación y hasta por toda la eternidad. Por otro lado, el reino mediador de Dios será futuro, ejercido por Jesucristo y por sus redimidos, porque nosotros hemos sido unidos a Jesucristo, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo. Bueno, en este reino mediador será ejercido por Jesucristo en el futuro, en el reino milenial, escuche bien, en esta tierra y sobre la tierra, desde no el trono de Dios en los cielos, sino desde el trono de David aquí en la tierra, para después, determinados estos 1000 años, entregarlo al Padre y entonces finalmente el establecimiento del reino eterno de Dios, el cual también será futuro y efectuado por Dios el Padre y por el Cordero, Jesucristo, y nuevamente por todos sus redimidos en el estado eterno, sobre cielos nuevos y tierra nueva. Pero bien, ahora sí vayamos a nuestro primer punto del bosquejo, Jesucristo y su relación con el reino mediador de Dios. Y hermanos, no crean que se me ha olvidado la pregunta, ¿verdad? O responder a la pregunta con la que nos quedamos al final la semana pasada, sobre qué es mejor, si una dictadura o una democracia, o si es mejor una monarquía, en otras palabras, o una democracia. Más bien espero que al final del estudio del día de hoy todos podamos responder con claridad la respuesta correcta. Pero bien, nuevamente, enfatizar también que acá nosotros, en la Iglesia Bíblica de Monterrey, cuando interpretamos cada una de las páginas de la palabra de Dios, lo hacemos utilizando una hermenéutica gramática, histórica, literal. ¿Por qué? Gracias por preguntar. Porque tenemos un encargo divino y solemne de trazar con precisión la palabra de Dios, 2 de Timoteo 2:15. Y porque creemos que este tipo de hermenéutica, o en otras palabras, interpretación, se esfuerza por conocer la intención de los autores bíblicos, de lo que nos dejaron en sus escritos, en sus libros o en sus cartas, para entonces y solo entonces poder comprender el verdadero y único significado de la palabra de Dios. Hermenéutica histórica, porque la palabra de Dios fue revelada en un momento de la historia y nosotros atendemos a ese contexto. Hermenéutica gramática, porque cuando la palabra de Dios fue revelada, hermanos, Dios la entregó en lenguaje humano, ¿no es cierto? ¿Cuáles fueron los lenguajes originales? ¿Alguien lo recuerda? Hebreo, arameo y griego, exactamente. Dios entregó su revelación escrita en un lenguaje humano y por lo tanto nosotros atendemos a las reglas gramaticales de ese lenguaje. Gracias a Dios tenemos varias traducciones muy confiables, ¿verdad? Pero si queremos hacer una exégesis adecuada y certeza, tendríamos que ir necesariamente a los idiomas originales. Hermenéutica histórica, gramática y literal, porque además comprendemos su mensaje, el mensaje de la Biblia, considerando las palabras en su sentido normal y natural. Y nuevamente, esto lo hacemos en todas y cada una de las páginas de la Escritura. Muy bien, una vez dicho esto, ahora sí, comencemos con el primer punto y con una pregunta obligada. ¿Cuál es, si vamos a hablar del reino mediador de Dios, cuál es la naturaleza de este reino mediador de Dios? Bueno, escuche bien, el reino mediador de Dios es el gobierno de Dios en la tierra, efectuado a través, obviamente, de mediadores, por eso el nombre, reino mediador de Dios. Es el gobierno de Dios en la tierra, efectuado a través de mediadores o en otras palabras, de representantes.
Ahora, ¿dónde observamos esto? En la palabra de Dios. En el primer libro de la Biblia. Vaya ahí conmigo, a Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis capítulo 1, versículo 26. Hermanos, después de que Dios termina de crear todo, el Rey del universo crea al hombre y a la mujer. Observe cómo lo registra aquí Moisés en el versículo 26. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y aquí viene, señoré. En el hebreo, ejerza dominio. ¿En dónde? En los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Ahora baje su vista, versículo 28, y los bendijo Dios, ¿a quién? Antecedente ahí en el 27, al hombre y a la mujer, ¿verdad? Varón y hembra. Y los bendijo Dios, versículo 28, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y aquí está otra vez, sojuzgadla. En el hebreo, sometedla. Y nuevamente este vocablo, señoread, es decir, otra vez, en el hebreo, ejercer dominio. ¿En dónde? Se repite, ¿verdad? En los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, desde el principio, hermanos, el Rey soberano del universo, quien reina sobre todo desde los cielos y que tiene en su trono los cielos, hace al hombre y a la mujer conforme a su imagen y semejanza, con el propósito de que sean sus representantes gubernamentales en la tierra. Es bien claro, lo observamos en el versículo 26, reiterado en el versículo 28. O en otras palabras, para que reinen en su nombre sobre todas las cosas de la tierra. Pero hermanos, ¿esto se habrá cumplido? ¿Qué piensan? ¿Se habrá cumplido conforme a el estándar de Dios, el diseño de Dios? No, no se cumplió y no se ha cumplido. ¿Por qué? Todos lo sabemos. Génesis 3. Porque el hombre y la mujer, ¿qué hicieron ahí? Pecaron, desobedecieron al Rey y como resultado tanto ellos como toda la creación fueron afectados por el pecado. Pero aún así, hermanos, escuche bien, aún así, ese propósito y esa expectativa para con el hombre y la mujer de gobernar sobre la tierra como representantes del Rey, no se pierde. No se pierde. De hecho, se reitera incluso después de la caída. Y esto se observa en el Salmo capítulo 8. Vaya ahora ahí conmigo. Salmo capítulo 8, versículos del 3 al 8. Nuevamente, este propósito o esta expectativa no se pierde a raíz de la caída, sino más bien se reitera acá en el Salmo 8, de los versículos 3 al 8. Y hermanos, antes de darle lectura, el salmista, cuando desarrolla la segunda parte de este salmo, su Salmo 8, tiene en mente Génesis 1, 26 y 1, 28, y ahorita lo vamos a observar. Observe cómo lo señala David ahí en el versículo 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Acá David observa la creación, la revelación natural de Dios y queda asombrado. Ve la lumbrera de la noche, la luna, las estrellas, el firmamento y luego se voltea a ver a sí mismo, voltea a ver al hombre y dice, ¿qué somos nosotros tan insignificantes? Y luego añade versículo 5, le has hecho poco menor que los ángeles. Claro, los ángeles, seres espirituales poderosos. Claro, David dice, le has hecho poco menor que los ángeles, pero lo coronaste de gloria y honra.
Y aquí David comienza a pensar en Génesis 1:26. ¿Por qué? Porque estas cualidades, gloria y honra, en el Antiguo Testamento suelen referirse a la majestad divina, es decir, a Dios mismo, apuntando así David a Génesis 1:26, cuando Dios dijo, hagamos al hombre conforme a ¿qué? Imagen y semejanza, ¿verdad? Pero no se quede ahí, observe lo que añade, con su mente todavía allá en Génesis 1:26. ¿Qué dice David? ¿O qué escribe? Versículo 6. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Observe ahí, versículo 6 al principio, le hiciste señorear. Un verbo que denota que alguien recibió la autoridad de alguien y sobre algo. Y con esto nuevamente apuntando a Génesis 1:26 y 28, cuando dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré. Y acá David lo que dice es, lo coronaste de gloria y honra, le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Nuevamente, lo hemos notado, esta tarea, esta expectativa de que el hombre y la mujer sean los representantes de Dios sobre la tierra no se pierde a raíz de la caída, sino se reitera en el Salmo 8. Pero entonces, ¿cuál es el problema? Nuevamente, que a causa del pecado, al ser humano le resulta imposible cumplir con esta tarea de acuerdo al estándar divino. Y además, por si fuera poco, en este mundo, el hombre y la mujer tienen un enemigo poderosísimo, además de su carne, a Satanás, quien ahora es convertido, según Juan 14:30, en el príncipe de los sistemas de este mundo, donde en este mundo todo yace bajo el maligno. Primera de Juan 5:19. Ahora quizá alguien diga, ahí está, esto sí que se le escapó de las manos a Dios. O es más, quizá hay uno más despistado que diga, mira, Satanás ganó. Pero, ¿habrá sido así? ¿Habrá sido así? ¿El plan de Dios se habrá frustrado? No, hermanos. Dios, el Rey del universo, controla todo, gobierna todo, cualquier evento o circunstancia para así desplegar su majestad y avanzar sus planes para su gloria. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, usted lo sabe también, inmediatamente después de la entrada del pecado ahí, en Génesis 3, si continuamos leyendo 3 del 1 al 7, se describe la caída, pero si observamos hasta el 3:15, ahí está lo que muchos han denominado como el protoevangelio. El rey promete que un hombre nacería de la mujer y aplastaría ¿a quién? A la serpiente, para así derrocar su gobierno y establecer por medio de sí mismo este reino mediador de Dios aquí en la tierra y así vindicar el nombre de Dios. Esta verdad, hermanos, es algo no que ocurre una sola vez en la palabra de Dios, sino es algo que se repite a lo largo de las Escrituras, pero puntualmente en el segundo libro de Samuel. Ahora vaya conmigo ahí, segundo libro de Samuel, en el capítulo 7. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Ahí Yahweh o Jehová establece uno de sus pactos incondicionales y lo hace en esta ocasión con el rey David, y eso es importante. Jehová hace un pacto incondicional con el rey David. Y observe qué es lo que le dice comenzando en el versículo 12. Dice Jehová, cuando tus días a David sean cumplidos y duermas con tus padres, o sea, mueras, yo
¿Quién es ese que está diciendo yo? Jehová, ¿verdad? Yo levantaré después de ti. Observe bien ahí, subráyelo, a uno de tu linaje, el cual procederá, nuevamente subraye eso, de tus entrañas, y afirmaré su reino. Verso 13, él edificará casa a mi nombre, y nuevamente tome nota, yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Ahora no tenemos oportunidad para ver todo, baje su vista hasta el verso 16. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro. Y notable, tu trono será estable eternamente. ¿Qué significa todo esto? Que Yahweh promete que un hombre proveniente del linaje de David, observe ahí, versículo 12, de tu linaje, de tus entrañas, ¿verdad? Que un hombre proveniente del linaje de David, sería levantado como rey en la tierra. Observe el versículo 13, afirmaré para siempre el trono de su reino. Será afirmada tu casa y tu reino para siempre. Yahweh promete que un hombre proveniente del linaje de David sería levantado como rey en la tierra. Escuche bien, en el trono davídico. Y además, que ese reino sería eterno. ¿Qué implica esto? Que este personaje debía ser uno. Primero, que fuera plenamente hombre. Porque tendría que venir de la descendencia ¿de quién? De David, ¿verdad? Pero también plenamente Dios. ¿Por qué? Porque tendría que tener dentro de sus atributos la eternidad. Porque señala al final, versículo 16, tu trono será estable eternamente. Y hermanos, no lo perdamos de vista. Esto es importante. Nosotros creemos que acá lo que está en juego es el mismo carácter de Dios. Aquí lo que está en juego, vuelvo a repetirlo, es el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque si Dios no cumple esta promesa, literalmente y físicamente, tal y como lo prometió de levantar un rey de la línea davídica y establecer su reino desde el trono de David en esta tierra y sobre la tierra por toda la eternidad, entonces sería un Dios falso. Sería un Dios como Baal o como Moloch. Así de crítica es la situación. Y las preguntas surgen. ¿Quién cumple con estas características que debe tener este personaje? ¿Quién tiene el derecho a ser reconocido como rey de esta forma? Y en últimas, ¿verdaderamente Dios habrá cumplido su promesa? El profeta Isaías, hermanos, anticipa muchísimos años antes quién sería este personaje. Es el Mesías. Vaya ahora a Isaías capítulo 9. Isaías capítulo 9, versículos del 6 al 7. Isaías 9, del 6 al 7. Porque un niño nos es nacido. Y aquí enfatizando su humanidad. Y continúa, hijo nos es dado. Y acá enfatizando su deidad. Y añade, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, y enfatiza su divinidad diciendo, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero no se queda aquí. Verso 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre ¿qué cosa? Sobre el trono de David
y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Nuevamente, esto debería hacernos pensar allá en segundo libro de Samuel capítulo 7, ¿no es cierto? ¿Quién hará esto? Jehová mismo. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hermanos, pero no solo Isaías lo anticipa ahí, sino también Mateo en el Nuevo Testamento lo clarifica al revelar ahora su identidad. Es Jesucristo. Ahora vaya conmigo ahí a Mateo capítulo 1, versículo 1. Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo. Y añade, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo señala al inicio de su evangelio, en la genealogía que ofrece de Jesucristo, que Él es el hijo de David. Él es el hijo de Abraham, rastreando así su ascendencia física, para después de señalar o enfatizar su humanidad, si continuamos la lectura y nos vamos hasta el verso 22 al 23, añade algo que nos muestra acerca de su divinidad. Dice, todo esto aconteció el relato que está antes, todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo, citando Isaías 7:14, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, y añade que traducido es Dios con nosotros. No solo Isaías lo anticipa o Mateo lo clarifica, sino incluso también Lucas. En Lucas 1, del 32 al 33 lo subraya y además ofrece más detalles de los que hemos visto hasta aquí. Ahora vaya ahí, Lucas capítulo 1, versículos 32 al 33. Aquí el médico amado Lucas narra el relato del ángel Gabriel con María y registra esto. Observe ahí en el versículo 32. Obviamente el versículo 31, es decir, Jesús, quien fue concebido en el vientre de María y entonces apuntando a su humanidad, dice, será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Y ahora qué hace? No apunta a su humanidad, sino ahora apunta a su divinidad. Jesús, concebido en el vientre de María, será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y observe lo que añade ahí, el Señor le dará, futuro, el trono de David su padre y reinará nuevamente, futuro, ¿sobre qué cosa? Sobre la casa de Jacob, aquí en la tierra, para siempre, y su reino no tendrá fin. No solo Isaías, Mateo, Lucas, sino también Pedro. Por su parte lo prueba en Hechos 2, del 22 al 36. Y lo prueba mostrando quién es Jesús. Y para ello, en estos versículos, en este sermón que él está dando ahí al inicio de la iglesia, en Hechos 2, del 22 al 36, lo prueba citando el Salterio, citando el Salmo 16, el Salmo 110 y el Salmo 132. No tenemos tiempo para ver todo el detalle, pero se lo voy a explicar brevemente. Primero Dios, la siguiente semana lo podremos ver más a detalle y observar cómo es que los autores del Nuevo Testamento utilizaron el Antiguo Testamento. Pedro lo prueba en Hechos 2, diciendo que después de que murió Jesucristo en la cruz, entonces fue resucitado por Dios y luego fue ascendido por Dios a su trono que está en los cielos, hasta que Dios mismo ponga a todos sus enemigos bajo sus pies, para finalmente ser ratificado por Dios mismo en cuanto a su derecho a reinar sobre este reino milenial en el trono davídico, al reconocerle públicamente como Señor y Cristo, algo que estudiamos o que estudiaron aquí
domingos anteriores en Filipenses. Majestuoso plan. Dios, el Hijo, hermanos, deja su gloria, desciende del trono de Dios donde Él siempre ha estado reinando y ejecutando el reino universal de Dios, desciende del trono de Dios en los cielos y lo hace para añadir humanidad a su deidad, siendo concebido milagrosamente por el Espíritu Santo, pero nacido naturalmente del vientre de María, con el objetivo de morir en la cruz, en sustitución de pecadores como los que estamos aquí. No solo para redimirlos a ellos y salvarlos de la ira de Dios mismo, del Rey del universo, sino también para reconciliar todas las cosas con el Rey del universo y hacer la paz mediante la cruz. Para después resucitar de entre los muertos, reclamarle al Padre su gloria y ascender nuevamente al trono de Dios que está en los cielos, hasta que el Padre ponga a todos sus enemigos como reposadero de sus pies, y en el futuro, en su segunda venida descrita ahí en Apocalipsis 19, venir entonces a reinar en el reino milenial con los suyos, en el trono davídico, desde la tierra y sobre la tierra, según lo que describe ahí Apocalipsis 20 en cuanto a la duración de este reino, para que después de terminados estos 1000 años, entonces establecer el reino eterno, pero antes lanzar a Satanás al fuego para siempre. Entonces, ¿el reino mediador de Dios fue frustrado? No, simplemente no se ha cumplido. No se ha cumplido, pero se cumplirá. Se cumplirá en el futuro. ¿Por quién? Por el Dios hombre, Jesucristo. Y por añadidura, todos aquellos que han sido unidos a Él, es decir, todos nosotros. Como lo señala Apocalipsis 3:21. Vaya ahí ahora conmigo, Apocalipsis 3:21. Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo, ¿en dónde? En mi trono. En mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Por eso, no sé si lo han notado, he hecho énfasis mucho en los tronos, ¿verdad? El trono de Dios en los cielos, el trono de David en la tierra, ¿verdad? Jesucristo está en el trono de Dios en los cielos gobernando, pero en el futuro vendrá a sentarse sobre el trono davídico en la tierra. El reino universal, desde el inicio de la creación y hasta por toda la eternidad, Dios gobernando, reinando, sobre todo desde los cielos, pero Jesucristo en el reino milenial, en esta tierra, en el reino mediador de Dios, desde el trono de David, acá. Y entonces, después de esto, como les señalé hace unos momentos, el nombre de Dios será vindicado, la gloria de Dios magnificada. Y esa, hermanos, es la maravillosa relación de Jesucristo con el reino mediador de Dios. Y sí, Dios, nuestro Dios trino, el único Dios verdadero, cumplirá su promesa literalmente, tal y como cumplió que vendría un niño de una mujer, nacería y Isaías 53 vendría a sufrir y a morir en lugar de pecadores. De la misma manera como se cumplen todas las profecías de manera literal en el Antiguo Testamento, con Jesucristo esto se cumplirá también de manera literal. No hay por qué pensar diferente. El texto o los textos que hemos leído jamás nos llevan a pensar de una manera diferente. Ahora, ¿quieren saborear? Porque eso es saborear, una probadita de cómo será ese reino milenial con Jesucristo como Rey. Aunque lo vamos a ver, no nos lo imaginamos, porque no lo hemos vivido, nunca. Nunca ha pasado esto aquí en la tierra. Y de aquí, hermanos, presten mucha atención, porque de aquí se desprende la respuesta a la pregunta, que ¿qué es mejor? ¿Una monarquía o una democracia? Algunos pocos detalles. El reino milenial de Jesucristo, aquí en la tierra,
será único y global. Vaya ahí a Salmo 72. Y aquí lo voy a retar porque voy a ir rápido, porque tenemos poco tiempo. Salmo 72, versículo 8 y versículo 11. Es el salmo que le dimos lectura hace unos momentos. El reino milenial de Jesucristo será único y global. Salmo 72, 8 dice, dominará de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra. Será único y global. Observe versículo 11. Todos los reyes se postrarán delante de él. Todas las naciones le servirán. Tendrá este reino milenial de Jesucristo en la tierra y sobre la tierra como centro de operaciones a Jerusalén. Y además se disfrutará de una paz sin precedentes en todas las naciones de la tierra. Vaya ahora conmigo a Isaías. Isaías capítulo 2, versículos 3 y 4. Esto jamás ha sucedido. Isaías capítulo 2, versículos 3 y 4. Y vendrán muchos pueblos, versículo 3, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión, lugar físico, saldrá la ley, y de Jerusalén, un lugar físico, la palabra de Jehová. Versículo 4, observe ahí, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Y note que es sorprendente lo que sigue. Y volverán sus espadas en rejas de arado. Es algo inaudito. Y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Un reino único y global, teniendo como centro de operaciones Jerusalén, donde se disfrutará de una paz sin precedentes, no habrá más guerra. ¿Por qué? Porque habrá un rey justo. Vaya a Jeremías. Jeremías, capítulo 23, versículos del 5 al 6. Jeremías 23, del 5 al 6. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David. ¿Cuál David? El último David. Jesucristo, obviamente lo sabemos por la revelación progresiva. Levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, observe ahí, justicia nuestra. ¿Por qué sucederá esto? Porque habrá un rey justo. Miqueas, ahora vaya ahí a Miqueas. Más difícil, ¿verdad? Miqueas 4:3. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. Y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Impresionante reino milenial de Jesucristo. Además, nosotros, los miembros de la iglesia, disfrutaremos, como lo estudiamos en la escuela dominical, de cuerpos glorificados al entrar al reino. ¿Por qué? Porque previamente a eso ya habremos sido arrebatados, habremos recibido ya cuerpos glorificados, habremos estado ya en el cielo, allá disfrutando del tribunal de Cristo, recibiendo recompensas, habremos ya regresado y ya habremos participado de las bodas del Cordero y entonces ya habremos entrado a este reino milenial con cuerpos glorificados. Y hermanos, eso tampoco lo podemos ni siquiera, a lo mejor pensar e imaginar, pero el que usted y yo disfrutemos de un cuerpo glorificado es que no tendremos más achaques como los que tenemos ahorita.
No estaremos preocupados por las canas, porque se nos cae el pelo, que porque esto, que porque el otro, los dolores, las enfermedades. Pero más sorprendente porque ya no estaremos luchando con el pecado. Cuerpos glorificados, disfrutando de este reino, de este rey. También los salvos de la tribulación, o sea, los que sean salvados dentro de este periodo de 7 años de tribulación en la tierra, estos salvos también entrarán en este reino milenial, pero a diferencia de nosotros, ellos no entrarán con cuerpos glorificados, sino entrarán con sus cuerpos naturales. Pero tanto ellos como los hijos que le nazcan en este periodo vivirán largamente. Vaya ahora a Isaías 65, versículo 20. Y note cómo lo dice ahí el profeta. ¿Cómo lo dice Dios a través de la voz del profeta? Isaías 65, 20. Estos salvos de la tribulación entrarán sin cuerpos glorificados y disfrutarán de larga vida. Isaías 65, 20. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla. Y observe cómo lo señala, porque el niño morirá ¿de qué cosa? De 100 años. Y el pecador de 100 años será maldito, implicando que los salvos que vengan de la etapa de la tribulación, que entrarán en este reino milenial sin cuerpos glorificados, vivirán largamente. También disfrutarán de no tener enfermedades. Obviamente nosotros con cuerpos glorificados ya no tendremos enfermedad ni problemas con el pecado, pero estos sí, sin cuerpos glorificados, pues sufrirán enfermedades, pero sus enfermedades o deformidades serán sanadas. Y no lo pierda de vista todo esto porque hay un rey. Y no es cualquier rey ahí, es Jesucristo. Ahora vaya a Isaías 29. Isaías 29, versículo 18. Isaías 29, 18. En aquel tiempo los sordos oirán las palabras del libro, y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Isaías 33, 22. Porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Versículo 24. No dirá el morador, estoy enfermo. Y capítulo 35, versículos del 5 al 6, entonces, hablando de ese futuro en Jerusalén, en Sión, en el trono de David, aquí en la tierra, entonces, versículo 5, los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Ahora, importante, en este reino mediador de Dios, en el reino milenial de Jesucristo, habrá algunos que no son salvos. Nuevamente, repasando, nosotros disfrutaremos de ese reino, ¿verdad? Porque Jesucristo vendrá en su segunda venida y todos sus santos con Él, ¿verdad? Vendremos. Jesucristo vendrá a juzgar la batalla de Armagedón, a matar y pulverizar a aquellos pecadores. Su iglesia entraremos en ese reino milenial con cuerpos glorificados. Los salvos de la tribulación entrarán sin cuerpos glorificados. Pasará todo esto, disfrutarán de esto. Pero habrá algunos que no son salvos. ¿Y quiénes son esos que no son salvos? Tienen que ser los hijos de los que entraron sin cuerpos glorificados. Porque nosotros, nuevamente, reiterando, con cuerpos glorificados, pues somos su iglesia, ya somos salvados, no tenemos pecado, ya no somos afectados por el pecado. Y los que entran salvados a este reino milenial, pues tendrán hijos. Es un periodo de 1000 años literal, hermanos, 1000 años literal. Los hijos de estos con cuerpos no glorificados, necesariamente algunos serán no salvos. Gente que aún peca
y reciben las consecuencias de su pecado. Vaya ahora a Zacarías. Zacarías capítulo 14, versículos del 16 al 19. Zacarías 14, del 16 al 19. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Versículo 17. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieren a Jerusalén para adorar al Rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Consecuencia. Y si la familia de Egipto, versículo 18, no subiere y no viniere, sobre ellos, consecuencia, no habrá lluvia. Vendrá la plaga con que Jehová herirá las naciones que no subieren a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Pecadores que pecarán, recibirán su consecuencia, e incluso tiene que ser así, porque recuerden que habrá una última revuelta. Satanás en esta época de 1000 años, antes de que comience este reino de Jesucristo milenial, aquí en la tierra, Satanás será atado, algo que no sucede hoy. Satanás está libre, haciendo infinidad de cosas. Es el príncipe de los sistemas de este mundo, pero al inicio de este periodo del reino milenial de Jesucristo será atado, y después, una vez finalizado estos 1000 años, será desatado y engañará a algunos. ¿Y quiénes son esos algunos? Pues nuevamente, aquellos que entren a ese reino milenial sin cuerpos glorificados, los hijos de ellos entrarán ahí. Y esto se observa en Apocalipsis 20 del 7 al 9. Ahí lo puede ver usted más tarde. De manera notable, en este reino milenial de Jesucristo, hermanos, la tierra será regenerada. Ya hemos observado algunas cosas de este reino milenial, que será global, ¿verdad? De mar a mar, que tendrá como centro de operaciones Jerusalén, ubicación física, que habrá una paz sin precedentes, no habrá guerra entre las naciones, porque hay un juez justo que juzga justamente, y que nosotros entraremos ahí con cuerpos glorificados, disfrutaremos de lo que vamos a ver a continuación con cuerpos glorificados, sin pecado, sin afectación en nuestros cuerpos. ¿Y cómo va a ser ese lugar? ¿Cómo va a ser esa tierra regenerada? Bueno, primero, observe lo que señalan algunos autores bíblicos respecto a esta tierra que será regenerada. Mateo 19, 28. Mateo 19, 28. Dice, son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 19, 28. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, hay una época que se le llama así, la regeneración. ¿Cuándo qué? Cuando el Hijo del Hombre, ¿a quién se está refiriendo? A Jesucristo. Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, nuevamente, el trono de David, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Aquí hay mucho, pero lo que quiero enfatizar es que habrá un tiempo de regeneración. ¿Cuándo sucederá? Cuando Jesucristo se siente a reinar. Habrá una época de regeneración. No solamente Jesús lo dice aquí, sino también vamos ahora a Hechos. Hechos capítulo 3, versículos del 19 al 21. Hechos 3, del 19 al 21. En este pasaje donde Pedro ahí está predicando, digámoslo así, observe qué es lo que señala aquí en el versículo, a partir del versículo 19. Así que les dice a todos: arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor
tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. ¿A qué está haciendo referencia? A esta segunda venida. A quien de cierto, o sea, a Jesucristo, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta una época en particular, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempos antiguos. Ahora vaya a Romanos 8, nuevamente enfatizando esta época y esta situación que pasará aquí en la tierra, que será regenerada. 18 al 22 del capítulo 8, Romanos 8 del 18 al 22. Pablo dice, porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. O sea, esto que está pasando es pasajero, es momentáneo y no se compara con lo que viene. Versículo 19, porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Está diciendo, el anhelo de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cuándo? Cuando vengan con Jesucristo en su segunda venida, porque en ese momento es el tiempo de la regeneración, del reino milenial de Jesucristo y de la regeneración. Y aquí lo vamos a observar nuevamente, versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también, no nada más nosotros, sino también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Así como nosotros recibimos cuerpos glorificados y entraremos en este reino milenial, así también la tierra será regenerada de una manera muy especial. Ahora, ¿tendremos en la palabra de Dios alguna luz al respecto? Claro. ¿Alguien ha estado en algún desierto? No en el Sahara, ¿verdad? Pero en algún desierto. Haber pasado incluso por ahí en la carretera. Bueno, en el reino milenial de Jesucristo aquí en la tierra, no habrá áreas desérticas. Todo lugar producirá en abundancia. Vaya ahora a Isaías 35. Y no pierda de vista todo esto. Si usted es su hijo o su hija, si usted forma parte de la iglesia, usted disfrutará esto con cuerpos glorificados. Isaías 35 del 1 al 2, se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Capítulo 41 de este mismo libro, Isaías, del 18 al 20. En las alturas, en aquel tiempo, en las alturas, abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos. Pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes para que vean y conozcan y adviertan y entiendan todos que la mano de Jehová hace esto y que el Santo de Israel lo creó. En este reino milenial no habrá lugares desérticos. En este reino milenial, los animales, escuche bien, los animales serán mansos y vegetarianos. Suena chistoso, pero los animales
serán todos mansos y vegetarianos. Vaya ahora a Isaías 11. Del 6 al 9. Isaías 11, del 6 al 9. Morará el lobo con el cordero. ¿Lo hacen hoy? No, ¿verdad? Y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Y note, un niño los pastoreará. Increíble, ¿verdad? Versículo 7. La vaca y la osa pacerán juntos. Sus crías se echarán juntos. Y el león como el buey comerán paja. Verso 8. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Algo que sucede hoy, ¿verdad? Pues claro que no, ¿verdad? Pero esto, hermanos, sucederá en el reino milenial de Jesucristo, cuando se lleve a cabo esta regeneración en la tierra. No solamente nosotros disfrutaremos de un cuerpo glorificado, la tierra será regenerada y todo ahí, el ámbito en la tierra será regenerado. Impresionante lo que pasa acá. Vaya ahora a Isaías 65. Ahí en ese capítulo, de manera notable, el profeta profetiza sobre dos eventos particulares: el reino milenial de Jesucristo y el reino eterno de Dios. Pero hablando en este caso sobre el reino milenial de Jesucristo, el reino mediador de Dios, capítulo 65, 25, note lo que señala, nuevamente lo reitera: el lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová. Es más, casas serán edificadas para vivir en esa época. Casas serán edificadas para vivir y la comida será abundante. Vea ahí en el 65, versículo 21. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. Entonces, esa idea de que una vez muertos vamos a estar ahí en una nube, ¿verdad?, tocando un arpa, o que nos quedamos dormidos, o que quién sabe qué tantas cosas se han inventado, ¿verdad? Pues nada de eso es realidad. De ahí la importancia, la suma importancia de interpretar, de temer y temblar ante la palabra de Dios. Isaías 66, de ser humildes, temblar ante su palabra y trazar con precisión la palabra de Dios para poder entender todo esto. Y entonces disfrutar, hermanos, de esta realidad, de esta gran verdad. Casas serán edificadas para vivir, la comida será abundante. Definitivamente muchísimo mejor de lo que experimentamos hoy. Tanto a nivel personal con nuestros propios cuerpos, como en el mundo que nos rodea. Ahora sí, nuevamente la pregunta: ¿qué será mejor? ¿Una dictadura, una monarquía o una democracia? Si es una monarquía como esta, ¿qué será mejor? Obviamente, una monarquía donde Jesucristo es el Rey. Pero incluso, hermanos, hay algo mejor. Si esto, usted se quedó asombrado y pensando, ¿cómo sucederá esto? Si no hay lugares desérticos, abundancia, casas, larga vida, no más lucha con el pecado para los de la iglesia con cuerpos glorificados, disfrutando de un reino global, sin guerra. Si todo esto le sorprendió, hay algo mejor. Y eso es el reino eterno de Dios. Lo cual no vamos a estudiar como esto, ¿verdad? Si no, nos llevaríamos otra hora.
Pero le voy a ofrecer también otra probadita para saborear. En este reino eterno de Dios, que será también, tendrá también una relación con Jesucristo, en este reino habrá cielos nuevos y tierra nueva. Isaías 65, versículo 17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Ahora vaya a Apocalipsis 21:1. Apocalipsis 21:1. Ya estamos terminando. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron, y el mar ya no existía más. En el reino eterno de Dios habrá cielos nuevos y tierra nueva, y será una realidad celestial, pero también terrenal. ¿Por qué celestial? Porque Apocalipsis 21:2, la nueva Jerusalén descenderá de una forma no explicada del cielo a la tierra. Pero además, no solamente será una realidad celestial, sino también terrenal, porque será una ciudad renovada, tangible y con dimensiones extraordinarias. Y lo puede ver, anotar y ver más tarde en Apocalipsis 21, del 9 al 27. Ahí se señala cómo serán las dimensiones de esta nueva Jerusalén. En este reino eterno de Dios, hermanos, después de que obviamente Satanás, usted recordará la línea de tiempo, Satanás ya habrá sido lanzado al fuego, los pecadores todos ya habrán sido juzgados y también sido lanzados al fuego, entonces el estado eterno, ¿verdad? Cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, por lo tanto, porque todos los que entren ahí tendrán cuerpos glorificados, porque Satanás hará lanzado al fuego, al lago de fuego para siempre, y porque todos los pecadores también estarán ya por la eternidad en el infierno, entonces no habrá más llanto, clamor, dolor ni muerte. Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Por qué? Porque las primeras cosas pasaron. Obviamente tampoco habrá guerras. Todos disfrutarán de bienestar. Apocalipsis 22:2. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la guerra, no, para la sanidad a las naciones. Obviamente, tampoco habrá pecado ni maldición alguna. Apocalipsis 22:3. Y no habrá más maldición. Escuche bien, en esta época habrá naciones y reyes que gobiernen estas naciones, que disfrutarán una paz inalterable, y donde sus reyes ofrecerán lo mejor de sus naciones al Señor. Observe Apocalipsis capítulo 21, versículo 24. Y las naciones, y aquí está el cumplimiento de lo que siempre Dios tuvo en su plan. Allá que comenzó con Génesis 3:15, pero luego también en el pacto abrámico, donde siempre su voluntad, su plan era bendecir a Israel para que así bendijera a muchos. Versículo 24, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, de la ciudad que es iluminada por Dios y por el Cordero, según el 23. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y observe, y los reyes, ¿cuáles reyes? De estas naciones, traerán su gloria y honor a ella, a esta ciudad, implícito, otorgándoselos a Dios. Y esto será así nuevamente porque las cosas primeras pasaron, y porque Dios el Padre y el Cordero están sentados en el trono reinando, y todos
los que forman parte de su pueblo reinaremos con Él. Podemos seguir, añadir muchas cosas, profundizar otras, pero no vamos a acabar. Ahora, después de tanta información, hoy habrá una implicación para nosotros. ¿Habrá un ánimo, un aliento o incluso una exhortación? Si tú no eres un hijo o una hija de Dios, claro que sí. Si tú no eres parte de la iglesia de Jesucristo, si no te has arrepentido y no has creído en Jesucristo como Señor y Salvador, lo que te espera no es este reino milenial, ni el estado eterno, disfrutando de cielos nuevos y de tierra nueva. Lo que te espera es el infierno, lo que mereces. Y lo que merece todo pecador no arrepentido. Así es que hoy, si no has venido a la fe, arrepiéntete. Hoy todavía hay tiempo. Pero si tú eres un hijo o una hija de Dios, eso te espera. Y hoy puedes vivir tranquilo, tranquila, de la seguridad de tu salvación, que Dios te preservará, porque incluso Jesucristo mismo, Rey, el Dios hombre, está hoy intercediendo por ti perpetuamente, eternamente, todos los días. Hebreos 7, del 22 al 25. Y esto, hermanos, debe de animarnos en nuestra vida cristiana. Si vamos a llegar a ese lugar, no es por nuestros méritos, sino porque Él nos preserva, porque Él está intercediendo por nosotros, porque Él nos cuida, porque Él nos ama. También todo esto, hermanos, el reino mediador de Dios y el reino universal de Dios, debe hacernos pensar qué tanto estamos amando este mundo, qué tanto estamos aferrados a este mundo, o de qué forma hemos cedido a los sistemas de este mundo, e incluso al príncipe de los sistemas de este mundo. Muchas veces, si somos sinceros, con nuestras actitudes o decisiones reflejamos amar más al mundo que a Dios. Alguna vez escuché decir a nuestro querido hermano John MacArthur, y cito: si esta es tu mejor vida, es porque tu próxima vida será infinitamente peor que esta vida. En otras palabras, si esta es tu mejor vida, es porque lo que viene es lo peor. Para nosotros esto no se acerca a lo que estuvimos estudiando en el reino mediador de Dios y en el reino eterno de Dios. Entonces, ¿por qué aferrarnos a las cosas de este mundo? ¿Por qué hacer caso a los sistemas de este mundo, a la perspectiva de este mundo? Esto es una exhortación para nosotros. El apóstol Juan nos exhorta y dice: no améis al mundo. Primera de Juan 2, del 15 al 17, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Que el Señor nos ayude a meditar en este gran tema del reino de Dios, las implicaciones de poder comprender que Jesucristo reina en el reino universal de Dios hoy, que está sentado en su trono, en el trono de Dios en los cielos, gobernando todas y cada una de las circunstancias de nuestra vida. También que nos ayude a meditar de lo que nos espera. Este reino milenial de Jesucristo en la tierra y sobre la tierra, todo lo que disfrutaremos en ese lugar regenerado, pero incluso en el estado eterno, que es lo mejor. Y hermano, no solamente son realidades celestiales, sino también terrenales. Si lo escuchó bien, lo observó y lo estuvo pensando, usted y yo somos creados para la tierra, somos creados para estar aquí. Por eso la realidad de que habrá en el futuro cosas celestiales y cosas terrenales. Por eso Jesucristo reinará en la tierra y sobre la tierra. Por eso habrá cielos nuevos y tierra nueva. Por eso recibiremos usted y yo cuerpos glorificados. Por eso incluso podemos ver a Jesucristo comiendo alimento, ¿no es cierto? Platicando con algunos.
incluso teniendo algunas marcas que se observaban cuando era un hombre físico. Que el Señor nos ayude a poder meditar en esto en la semana. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos conocerte más y tú eres un Dios magnífico, eres un Dios alto y sublime. Y tus obras son igual que tú, magníficas, impresionantes, maravillosas. Y gracias porque tú en tu gracia, no porque lo merezcamos, sino porque tú en tu gracia nos has hecho parte de tu reino y nos haces disfrutar hoy de tu reino universal y nos harás disfrutar de tu reino aquí en la tierra, en el milenio y en la eternidad. Señor, que esto nos lleve a vivir hoy como lo que somos, extranjeros, poniendo nuestra mirada en Jesús y en la eternidad con Él. En el nombre de Jesucristo. Amén.